Mi primera pregunta, ya que este año en la Feria del Libro Brasil es el país invitado, y hemos oído estos días comentar en los pasillos que Brasil es un país que en términos generales siempre ha estado un poco al margen, un poco periférico, y que cuando pensamos en Brasil pensamos, y esto ha salido en el Frankfurter Allgemeine, los alemanes mismos han dicho, cuando pensamos en Brasil pensamos en una cultura que gira en torno más a lo corporal, a lo físico y menos La en samba y torno. el fútbol. La samba Exactamente, y y el menos fútbol. en torno a los libros. Sí. ¿Está usted de acuerdo? No, hay grandísimos escritores, como es muy bien sabido, en Brasil, pero pasa lo mismo como con Portugal, no sé, que en España son difíciles de introducir. Esa es la realidad. Sí. Esa es su experiencia como editor. ¿Ha intentado en alguna En ocasión? algún escritor brasileño hace años sin éxito. ¿No quiere mencionar el nombre? Es muy injusto. Bueno, sí, lo puedo mencionar porque ahora discutir Fernando Gabeira, que era un cronista muy bueno y un libro o que hizo compañero cuando con un avión creo que raptó al embajador de Estados Unidos o algo así. Bueno, es un personaje muy curioso. Y otra que o Crepúsculo do Macho, también en torno a la identidad gay, el feminismo y tal, un gran personaje y no funcionó. Pero ¿no? no funcionó. No. Y luego una escritora, creo que se llama Ana Miranda, una escritora de una novela histórica que fue un año el libro de la feria, aquello que pasaba antes de la era de internet y tal, que de repente había el libro de la feria y todo el mundo se peleaba por él casi a ciegas o con un trocito y tal. Y yo caí en esta trampa también y publiqué Ana Miranda, un buen libro, pero un libro tampoco despampanante. O sea que usted sí que cree que es un poco injusto que Sí, claro, Brasil sí. Sí, tiene grandísimos escritores. tiene grandes Sí, escritores y escritoras. y escritoras. Bueno, pues mi siguiente pregunta, ya que usted también ha mencionado, señor Herralde, también lo que pasaba antes. Usted ha creado bastante revuelo con unas declaraciones suyas a la prensa en estos días. Ayer hemos podido leer estas declaraciones. El País titulaba Frankfurt, Feria de dos velocidades, con una primera división compuesta por Estados Unidos, Reino Unido y Alemania y Pero los otros. esto lo decía el periodista. Eso lo decía el periodista. Sí. Aunque no deja de tener razón, pero para ¿Tiene precisar. razón o no tiene razón? Hombre, bastante yo creo. Solo hay que ver este stand, este hall, es decir, que cada vez los pasillos son cada vez más anchos. Hay los tres grandes grupos en el caso de España y luego muchos stands institucionales, hay dos catalanes, un español, creo que hay uno vasco y tal, una agencia, la de Carmen Barcells y tal, pero así como de editoriales independientes ya consolidadas, solo hay tres y luego tres o cuatro pequeñas y tal, pero quiero decir que en ese sentido ha habido, bueno, como el mercado ha encogido, esto refleja exactamente, pero también en Italia se ve lo mismo, solo hay, claro, la gran explosión de Brasil, que tiene no sé cuántos metros, pero porque este año es el país invitado, pero antes aquí era básicamente España, Italia, Portugal, América Latina y tal, y ahora hay Turquía, Croacia, esto quiere decir que nos hemos encogido los del sur de Europa y en cambio y los latinoamericanos. Responde a la realidad del mercado del libro que han cogido. Y ahora me gustaría preguntarle algo acerca de su... Bueno, en realidad me había apuntado aquí un piropo. Yo no sé si a usted le gustan los piropos en su trabajo como editor. Yo considero que son injustos, pero me encanta que me piropen. Porque precisamente las ferias sirven para charlar, para comunicar, bueno, y también sirven para hacer negocios. ¿Cómo valora usted entonces esta feria? Mira, curiosamente, este año que venía simplemente un poco, bueno, me encanta la feria de Frankfurt, vengo desde el año 69 y me gusta mucho y me lo paso muy bien, tengo muchos amigos, pero venía para lo que es ver y ser visto. Hay el famoso proverbio, si un editor no está en Frankfurt es porque está arruinado o porque se ha muerto.
Y, y venía bueno, para pasármelo bien, pero más bien en un plan relajado. Y ante mi sorpresa, nosotros hemos publicado recientemente bastantes jóvenes autores españoles y también latinoamericanos, y ha habido una respuesta inmediata, incluso cerrando tratos en el propio Frankfurt. Por ejemplo, Miguel Ángel Hernández, Intento de escapada, una primera novela que la ha comprado mi gran amigo Wagenbach, y que están entusiasmados, su lector en español está entusiasmado, se ha vendido ya en firme a Brasil y tal. Sara Mesa, una joven autora, se ha vendido a Rivage en Francia. Luego Marta Sanz se ha vendido en Italia. Eso ya cosas concretas, y en las próximas semanas van a aumentar. Luego hay también, aparte de los, dijéramos, casi clásicos en vida, como puede ser Sergio Pitol, o un escritor genial, Daniel Sada, mexicano, que falleció recientemente, y aunque sean libros difíciles y exigentes, hemos conseguido traducciones. También hay un fenómeno que dos jóvenes escritores, Juan Pablo Villalobos, que es mexicano, y Alejandro Zambra, chileno, y autores de 2 y 3 novelas respectivamente, vendidos en entre 15 o 16 países, y incluso en Estados Unidos, en las más exigentes editoriales literarias como Farrar, Straus and Giroux, en Inglaterra y en el resto de Europa, naturalmente, también. O sea que es reconfortante esto. Nos alegramos mucho por usted y por su editorial. Anagrama, pero ¿qué le hizo a usted convertirse en editor? El piropo que yo le quería contar, pero bueno, quizá respóndame usted a la pregunta. ¿Qué le hizo a usted ser editor? Bueno, el editor, yo quería ser editor, bueno, como todos los, creo, editores literarios, o como todos los escritores, en realidad son lectores, y entonces, y lectores apasionados y omnívoros, etcétera, etcétera, y llega un momento que quieren compartir sus entusiasmos y tal, y elaborar un catálogo que responda a estos gustos, y descubrir nuevas voces, que creo que es fundamental, en especial del país donde uno está, y también de literatura internacional, estar muy abierto, muy cosmopolita en ese sentido, a los mejores escritores, tanto en ficción como en no ficción, y, bueno, y elaborar un catálogo armonioso, coherente, que en cierta manera podría ser mayor que la suma de sus partes, es decir, que hay tal intensidad de grandes libros y grandes autores que son realmente los auténticos personajes de la editorial. El editor es un poco el que hace, que reúne y configura. Y entonces, ¿qué tiene que tener un manuscrito que llega a sus manos, señor Herralde, para que entre a formar parte de ese catálogo? Bueno, los editores literarios, y no soy el único, hay muchos, lo que buscamos son voces nuevas, alguien que escriba de forma diferente, pero no caprichosamente, es decir, alimentándose de la tradición, pero transformándolo a nuevas vías. Y esto pasa ahora. Nos ha pasado con un escritor hace 3 semanas, Manuel Moyano, un escritor que solo había publicado un libro de cuentos, una novela muy original que la publicaremos dentro de un año, pero como teníamos el manuscrito y nos pedían tal, lo hemos enviado a varias editoriales, están entusiasmadas, y es un poco el libro de la feria en minoritario, pero no bestseller, pero minoritario. Ha sido toda una sorpresa. Sí. Gusta oírlo. Pues yo voy a retomar el piropo que le iba a decir, porque hemos oído, una agente literaria nos decía estos días, Anagrama es la editorial que todos los que amamos la literatura en España nos hemos alimentado de los libros de Anagrama. Anagrama nos ha dado a conocer todos los autores de América Latina, estoy hablando de Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, y Anagrama nos ha hecho conocer también todas las grandes plumas internacionales, y efectivamente yo veo aquí que usted tiene nombres como autores como Martin Amis, Paul Auster, Antonio Tabucchi, Truman Capote, Alessandro Barico. ¿Es usted consciente de esto? Bueno, yo estoy muy satisfecho de editar a grandes autores
pero la cosa no termina ahí, es decir, también promocionarlos de la mejor manera posible, traducirlos de la mejor manera posible, hacer lo que se llama política de autor, es decir, ir siguiendo a un autor a lo largo de su carrera que es forzosamente desigual o algo desigual. El propio Cervantes no escribió el Quijote hasta los 60 años, por poner un ejemplo ilustre. Y esto de que tengan el sosiego de saber que hay un editor fiel que los está esperando y que puede aceptar un libro menor. Si son 2 libros menores ya la cosa se complica, y tenemos muchos autores que hemos publicado 15, 20 o 25 libros. El que más es Hans Magnus Enzensberger, por ejemplo, Roberto Bolaño, José Antonio Marina, el filósofo, bueno, y tantos otros. Pues ahora que ha mencionado usted Roberto Bolaño, sí que era un escritor sobre el que queríamos conocer. Usted ha sido el editor de Roberto Bolaño. ¿Qué puede decirnos de Roberto Bolaño? ¿Qué ha tenido Roberto Bolaño como escritor que no han tenido otros? Bueno, la respuesta es muy simple. La más simple sería, abra un libro de Bolaño por cualquier página y se sentirá capturado por la fuerza, la originalidad, la velocidad de la prosa. Es un escritor fuera de serie. Se han escrito miles y miles y miles de artículos, de tesis, de tesinas sobre él, pero no hay nada que sustituya la experiencia de leerlo. O sea, lo que yo diría es, lean a Bolaño. Empiecen quizá por Estrella Distante, como yo, una novela corta, en torno a los tiempos de Pinochet, o cualquiera de los cuentos, del libro de cuentos, que también es muy bueno, y si ya se siente con fuerzas, los 2 grandes mamuts, dijéramos, Los detectives salvajes y 2666, que son 2 obras maestras que han convulsionado el panorama editorial y literario mundial. Es decir, en Estados Unidos es bien sabido que triunfó, pero aún más el gran boom fue en Estados Unidos y ahí irradió a todo el mundo de rebote. Ya en España funcionaba y América Latina tuvo el premio Rómulo Gallegos y era muy bien, pero el gran boom de Estados Unidos fue contagioso, por fortuna. Lo curioso es que hablas con escritores norteamericanos menores de 50 años y casi todos lo han leído y para casi todos es un maestro. Fantástico. Y ahora que ha mencionado usted el boom, en el sentido de que el Roberto Bolaño llegó a Europa, si le he entendido bien, a través del boom en Estados Unidos, que ahí hicieron el gran descubrimiento. No exactamente, es decir, ya en Europa, sobre todo en España y en América Latina, ya estaba muy consolidado, pero hubo un efecto rebote, porque lo de Estados Unidos fue apoteósico y subió en España y también en otros países que lo habían publicado ya los mejores editores literarios, Adelphi en Italia, Christian Bourgois en Francia, Hanser en Alemania con Antje Kunzmann, es decir, que tenía buenísimos editores, grandes críticas y las ventas sosegadas, dijeron. Entonces cesó el sosiego y también subió el suflé. ¿Y qué pasa con la literatura latinoamericana? ¿Hay nuevos talentos? ¿Nos puede hablar un poquito? Porque antes que mencionábamos, usted ha mencionado el boom. Claro, muchos se preguntan, el boom de la literatura latinoamericana, ¿existen los nietos de esos grandes escritores? Sí, el boom fue un fenómeno irrepetible, una serie de confluencias históricas y literarias y generacionales que dieron lugar a 5 o 6 grandísimos autores en los años 60. Autores, bueno, dijéramos, los definitorios del boom son García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Donoso y me dejo alguno importantísimo, ahora se me... y muchos en sus aledaños. Pero bueno, también luego hubo una especie como de cansancio de los lectores, de los propios autores y tal. Entonces hubo una generación siguiente un poco aplastados por la losa del boom, de los grandes del boom. Inevitablemente sucede, pero ahora ya
50 años después, porque es de los 50 años después ya se han desprendido de la angustia de las influencias, para usar la terminología de Bloom, de Harold Bloom, y, y ya escriben ya por su cuenta, por así decir, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es el boom, pero también muy abiertos a otras literaturas y a otras tradiciones y tal. Y bueno, y han salido, pues, por nombrar algunos autores claves. Antes he hablado de Daniel Sada o Juan Villoro en México, por ejemplo, Álvaro Enrique. Luego, por ejemplo, y en Argentina ahora está en un momento espléndido, aparte de Ricardo Piglia, que para muchos es el mejor autor latinoamericano en estos momentos, digamos, y por primera vez ha publicado 2 novelas casi seguidas, porque tardaba 10 años entre novela y novela, pero ahora desde que dejó Princeton hemos sacado Camino de Ida, que quizás es su mejor novela, 2 años después que Blanco Nocturno, que era anterior, y bueno, y con una gran aceptación y contratada también en no sé cuántos países. Bueno, y aparte de esto, pues hay muchos autores de la generación de Alan Pauls, de Martín Caparrós, Martín Cohen, y bastantes otros de gran nivel. Y nuestro último fichaje ha sido una cronista excepcional, que es Leila Guerriero, que, bueno, la conozco. ¿La conoces? Sí, personalmente, además, porque he asistido en la Universidad Internacional de Santander, en la Menéndez Pelayo, a una conferencia que dio ella. Y tiene un título, Mujeres Argentinas o Periodismo Literario. Bueno, ella dio una conferencia, una charla sobre periodismo literario, cómo entiende ella el género de periodismo literario. Claro, me alegro mucho, sí, fenomenal. Pues, yo la conocí hace 2 años en Buenos Aires cuando pasé, y había leído cosas suyas, me encantaba, y luego, bueno, la vi también este año, hace un par de meses, y ya me había enviado un libro que acabamos de publicar, que se llama Una historia sencilla, que es la historia de un baile que se conoce en Argentina, pero no tanto, porque es de La Pampa, que se llama el Malambo, y que es una competición durísima para que jóvenes, en general pobres de bajas, se preparan durísimamente para este baile, que dura entre 4 y 5 minutos, porque es de una intensidad tal que ya no pueden tal, y dedican su vida para ganar este concurso, y los que lo ganan, hay la paradoja, ya no pueden bailar nunca más, porque haber ganado esto es ser como Miss Universo o campeón del mundo, y entonces pues se dedican a dar clases y tal, o sea que éxtasis y abandono. Entonces, es muy bueno. Muy interesante. Ahora quería retomar un poco su labor como editor y preguntarle, usted, señor Herralde, ¿es consciente de que es un poco como editor una especie en extinción? Me refiero a que lo que estamos leyendo en la prensa, el otro día leía el suplemento de Die Zeit del especial de literatura, en el que hablaban 3 editores relativamente jóvenes, que decían que, claro, el sector editorial está en un momento de cambio fortísimo, y que este cambio incluso va a afectar a que los propios escritores se van a tener que empezar a hacer a la idea de que cuando hoy se sientan y firman un contrato con un editor, a los 2 años puede ser que esa persona ya no esté ahí. Por eso le digo a usted si usted es consciente de que puede ser una especie de editor, porque el editor clásico... Sí. No, yo soy editor ancien régime, dijéramos, de los editores que nos gusta la literatura, que nos gusta trabajar los textos, que nos gusta seleccionar las ilustraciones, estar en todo el proceso. Y ahora, lo que pasa, ahora estamos en tiempos, en pocos años, tan mutantes en tantos sentidos, ¿no? Cambios tecnológicos, cambios de costumbres, de ocio, dijéramos, y una crisis brutal que dura 5 o 6 años. Y todo esto está provocando un desbarajuste de tales proporciones que es imposible jugar a futuro, porque no sabemos dónde va a desembocar, pero las perspectivas son poco alentadoras. Pero no quiero ser catastrofista, nunca lo he sido, pero supongo que iremos sorteando con suerte obstáculos para llevar a cabo lo que nos gusta hacer, descubrir a nuevos autores, publicarlos de la mejor manera posible y divulgarlos lo más posible.
Y ahora, señor Herralde, le voy a preguntar algo a lo mejor un poco comprometedor, porque también es una información que me he enterado aquí estos días en la feria. Yo, como vivo en Alemania, quizá eso hace que no esté al día de todo, pero he oído que Feltrinelli ha sido la editorial que se ha llevado el gato al agua y que usted ha cerrado un acuerdo con Anagrama, ha cerrado un acuerdo con Feltrinelli, o usted con Feltrinelli. Sí, hace un par de años, a 6 años vista, es decir, que faltan 3 o 4, yo seré el máximo accionista hasta entonces, 2016, el director editorial sin ninguna intervención, sino todo lo contrario, con un clima de gran amistad y de conexión con Carlo Feltrinelli, a quien conozco de hace muchísimos años, y a su familia, que es una familia volcada en la cultura, en interés social, etcétera, etcétera, es decir, que encaja perfectamente en los parámetros de Anagrama, con mucha potencia además, y bueno, me pareció la mejor manera de salvaguardar, siempre esto es algo incierto, el destino de la editorial y que seguirá adelante. Y confío en que así sea dentro de este mundo tan azaroso en el que vivimos. O sea que usted sí que mira al futuro como editor con confianza y piensa que Anagrama va a mantener su espíritu dentro de... Sí, bueno, nadie puede estar tan contundentemente seguro, pero confío en que sí, porque también Carlo Feltrinelli le hace mucha ilusión a Anagrama, le gusta mucho y quiere potenciar a Anagrama y proseguir tal como es Anagrama, adaptándolo a los tiempos, pero sin hacer estos desvíos raros que a menudo pasan grandes editoriales independientes que se ven a un gran grupo y a los 3 o 4 años quedan absolutamente desvirtuadas. Hay bibliografía amplia sobre el tema. Ha ocurrido, o sea, hay casos, ¿puede usted mencionar alguno o es comprometedora la información? Mejor no, pero los que están en el oficio ya lo saben. Claro, porque según parece en España quizá había grandes esperanzas de que Anagrama hubiera entrado a formar parte de alguno de los grandes grupos editoriales españoles, pero creo que usted lo ha explicado muy bien. Sí, naturalmente todos los grandes grupos españoles estaban interesados en Anagrama y extranjeros también, en Francia, Hachette en su día y otros, pero para mí siempre la idea estaba clara, que si tenía que pensar en el futuro de Anagrama, la primera posibilidad con gran diferencia era Feltrinelli. Qué bien. Son los libros, la cultura. Muy bien. Pues no le importa, le grabamos un minutito de imágenes para que el editor luego lo pueda acompañar en la entrevista. Muchísimas gracias. Antonio, a la una le voy a avisar que ya... Sí. Muchísimas gracias. Es un placer de entrevista. Muchísimas gracias. Usted siempre sale bien. y sí que tiene la literatura y además muy bien, o sea, integraron a Berga como jurado, qué bien. Y Mario Vargas, los primeros años también. También estaba. Nacimos de español, pero Mario Vargas los años que estuvo viviendo en Barcelona. Coincidió. Sorry, I just but I literally just started. Everybody's tearing at the author. So it's nice to meet you. So you then following